Uno va por ahí viviendo y ¡fiu! Se le cruza un libro. ¿Les ha pasado? De historia en historia a lomo del libro. Yo soy Natalia y este es un podcast de libros que aparecen en momentos esperados e inesperados. Bienvenidas. La que vamos a escuchar a continuación es una historia triste de amor, pero también es una historia en donde Isabela logra reducir los peores años de la vida, que son la adolescencia, a un periodo de 6 meses, gracias a la literatura y a una persona muy importante. Pido disculpas anticipadas por algunas partes en donde la calidad del audio en este capítulo no es la mejor, pero bueno, tampoco es la peor. Bienvenidas. Isabelita, mi amor. ¿Qué más, querida? Yo me quiero disculpar con mi voz porque anoche estuve perreando en la fiesta de Nea hasta las 2 de la mañana. Entonces, antes estoy aquí. Quiero decirle a todo el mundo. Qué envidia. Sí, muy chimba y todo Berlín, Qué pero envidia. no tiene estas cositas. Pero no tiene la fiesta de Nea. Baby, me vas a contar una historia de amor. Uf, sí. O sea, sí. Básicamente, y también me parece muy perfecto como que anoche me haya enfiestado porque es una historia como de amor, pero también catalizada como por la música. Que eso es algo por la música no en un libro. por los libros. Ajá, exacto. Ok, arranquemos. Arranquemos. Pucha. Estaba pensando mucho como dónde está el principio de esta historia porque es como que llega un libro pero no empieza en el libro, y es que yo no sé si vos sabías, Nati, que yo no he sido toda mi vida esta muchacha extrovertida y nocturna que soy ahora, sino que yo fui una adolescente medianamente agüevada. Porque, ¿sabes qué? Porque no me interesaba, digamos, lo que me ofrecía como el afuera, por así decirlo. Como que a mí me invitaban a 15 y a mí me parecía hartísimo. Entonces yo decía que mi papá no me había dado permiso. Y a mi papá le avisaba el día de los 15, como que hoy hay una fiesta, no me dejaste ir. Y era como, marica, o sea, hace algo, salí, preocúpame, porque mis papás fueron como adolescentes necios. Entonces, como que ellos se habían preparado toda mi infancia para que cuando yo fuera adolescente fuera a ser ya como difícil, preocupante, como lo normal. Y yo, en cambio, quería estar en mi casa leyendo los Juegos del Hambre. Y viendo Grey's Anatomy, pues como que no me importaba ni 5 realmente la vida de la calle. Y yo creo que eso tiene que ver también pues bastante con que, o sea, yo me acuerdo a los 4 años de estar enamorada de una compañerita del colegio, pero no leerlo como que estaba enamorada. Pues, y cuando era adolescente yo no sabía que me gustaban las mujeres, aunque me gustaban un montón las mujeres en retrospectiva. Y básicamente era como que yo salía a bailar con manes. Pues como que si yo decía así, voy a los 15, es como que era bailar con manes. Era puros manes. O como a jugar pico botella y como que me tocaba darle un pico a un man y era como, ay, o sea, como, ¿para qué? Baby, pero tu primer recuerdo de amor es de los 4 años. Por ahí. Increíble. Sí, yo creo que yo no me acuerdo nada de mis 4 años. Ay, o sea, ya de ese momento tenés un recuerdo de decir, fue puta, siento algo por esa niña que está ahí al frente. Sí, porque éramos como un grupo de amiguitas. Y había una que a mí me parecía la más chévere, pero había otra que era más dominante. Pues era como súper alfa a los 4 años. Y la amiga chévere, me acuerdo demasiado, como que una vez me dijo como en secreto, como al oído, como que yo le digo... Pero espérate, ¿la chévere era la que te gustaba? Sí, claro. Ok. Como que me dijo como, yo le digo a esta otra pelada más alfa que ella es mi mejor amiga para que no se ponga brava, pero en realidad eres tú. Y yo, Natalia, ¡pam! o Flechada. sea, yo dije, Dios de mi vida, esta mujer me eligió. 4 años. A los 4 años, Isabel, qué putas. Pero yo no, claro, es como que finalmente nosotras estamos como socializadas en que las amistades entre mujeres, pues como que es muy no homo, pues como que nos decimos te amo, como que... Son muy amorosas. Son muy amorosas, muy cercanas, y, o sea, como que yo sentía, yo conecto realmente como con mis amistades, y a veces
a veces iba en el bus y me preguntaba qué se sentirá darle un pico a esta pelada, pues ya más grande, como adolescente. Ya no a Pero, los 4. o Si a sea, los 4 ya ibas pensando en un pico, ya tenemos que hablar de otra cosa. no. Pero sí era como que, claro, como que yo decía, ay, ¿cómo será darle un pico a esta, o como a mi mejor amiguita del colegio? Pero al mismo tiempo era como, no, homo, pues como esto no significa nada, es como que me genera curiosidad que no me generaban los hombres. Claro. Pero entonces básicamente, digamos que como a lo que quiero llegar con todo esto, es que mi adolescencia fue muy, como muy contenida. Contenida por como el mismo conocimiento de mi deseo, no necesariamente porque me negara nada, sino porque no me interesaba como lo que encontraba afuera. Claro. Y no había además de esta adolescencia de la que me estás hablando, ya había un reconocimiento de tu deseo. No. ¿Y ya tenías claro que te gustaban las mujeres? ¿O eso todavía no estaba fuera? A mí me contaron que me gustaban las mujeres a los 17 años. ¿Cómo que te contaron? Parce, yo iba en un bus con una Te parcera. diagnosticaron. Total, o sea, marica, yo iba en un bus con una parcera que estaba saliendo con una nena del colegio más chiquita y yo le estaba preguntando como, hey, ¿cómo vas? Qué chévere. Y ella me dijo, no, estoy muy contenta, whatever. Y yo, no, qué chimba, pues me parece muy bacano que esto esté pasando para vos. Y ella se quedó mirándome como fijamente y me dijo, Nea, vos sos lesbiana. Y yo, ¿qué? Te lo juro. O sea, yo me quedé como callada en Gascuña, el Gascuña 1. Yo me quedé como callada y yo le dije, uff, marica, sí, es que ¿cómo así? ¿A vos te gustan las mujeres? Y yo, claro, nea, y no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. O sea, todo el tiempo que he perdido, yo tenía 17 años, yo no me había dado un beso con nadie, yo estaba en 11. Ay, no, a tiempo, está bien. Sí, no, o sea, estuvo bien, pero una parte de mí dijo como, fue puta, hombre, ¿cómo no me di cuenta antes? Pues, eso estaba ahí. De hecho, me acuerdo que llegué, iba para la casa como de mi bisabuela ese día, y llegué y le escribí como a una amiga muy cercana, y yo, vale, no, te tengo que contar, creo que soy bi, y ella me preguntó, ¿bi? Bebé, yo estaba esperando que tú me contaras porque creí que no estabas lista, y yo, marica, ¿por qué no me contaron? O sea, porque nadie me había dicho que yo era lesbiana. Exacto, si todas sabían, ¿por qué no me hicieron parte del secreto? Pues y finalmente esto pasó, yo estaba terminando 11 y fue muy particular porque fue como un momento en el que todo mi colegio estaba saliendo del closet. Yo estudié en un colegio de niñas, de monjas, y fue súper divertido, pero también era como que, no sé, como que a mí me gustaba una amiga, pero me di cuenta de que esa amiga era novia en secreto de otra amiga, pues era como que, era como yo estaba viviendo en The L Word, pues era como drama y relaciones y todo el mundo se había metido con todo el mundo y yo no sabía nada y yo entré como new player, como Oli. Además que también de pronto esta retirada que te hiciste durante una época de la adolescencia, supongo que también te privó de ciertas cosas que ellas sí estaban haciendo ya, ¿no? Total, no, y me taró para los códigos, o sea, yo no tenía ni idea de cómo coquetear, porque yo decía, claro, yo, no sé, yo he visto en televisión cómo se le coquetea a un man y claramente así no se le coquetea a un man porque Grey's Anatomy no es el mundo real. Y segundo, así no se le coquetea a una mujer. Exacto. Entonces yo era como que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo como que empecé a medio salir con una nena del colegio, luego dije como, creo que no quiero estar pues como acá, entonces le dije como, bebé, la buena, bye bye. Entré a la universidad y digamos como que yo ya, o sea, como que tenía más claro el horizonte de mi deseo, pero igual no sabía qué hacer con él, porque claro, yo no, o sea, yo nunca había salido a tomar pola en mi vida, pues porque yo no salía. Okay. Entonces, como que yo decía, ¿qué planes hace uno? Pues uno como, también como empieza a habitar la noche, empieza a habitar tal vez la calle. Y yo hice un semestre en la universidad, después me fui 6 meses de intercambio a Francia. Y en Francia creo que aprendí un poquito más la noche. Pues como que tenía como un grupito de amigos latinos y salíamos, tomábamos pola, hablábamos mierda, bailábamos. Y yo dije, así sea. O sea, funciona. Estas son estas dinámicas, así funcionan. Muchas gracias por enseñármelo, muchachos. Y cuando volví, llegamos finalmente a decir cuál es el libro. Cuando volví de Francia, yo dije como que no quiero,
o sea, como que yo vengo de parchar y estudiar francés, pero no quiero coger 8 materias como, y que me abrumen y estoy pues como es que jartera y terminé cancelándolas. Pues ¿Qué estabas entonces, estudiando, baby? historia. Ok. Pues que igual es como coger 2 historias de Colombia. O sea, también es como que mi carrera no era abrumadora, pero básicamente yo quería llegar y poder vagar un poquito, como Claro, que darle no suave. llegar al rigor. Entonces, como que la cogí suave con la universidad, pues como que cogí poquitas materias y me metí como a un curso porque a mí igual me parece bacano aprender y dije, me voy a meter a cosas que me parezcan interesantes, como para volver a coger el ritmo, por así decirlo, de leer, de estar en un salón, pero que no esté como amarrado a la universidad o a mi historial académico. Y empecé a hacer un curso de religiones del mundo. Y el día que empezó el curso, yo estaba como afuera del salón, esperando. ¿Y ese Eh, curso era también en la U, dónde era? sí, sí, pero era Ya. como pues, Sí, sí, sí. era como de estas cosas Extracurricular, nada tipo, más. exacto, sí, como más Casa a la Felicidad o, Sí, ¿cómo sí. se llama eso? Saberes de vida, o todos estos Sí. programas de formación continua. Y yo estaba esperando como a que empezara la clase y yo vi venir en el corredor, marica, la mujer más bella que yo había visto en mi vida. Oh O sea, my God. yo recuerdo ese día que 2 cosas. Uno, que yo dije, ay, puta, y me quedé paralizada. Y 2, que cuando yo traigo a mi memoria ese recuerdo, ella como que no camina, sino que como que levita. O sea, es como, este es el ¡Wow! nivel ¡Wow! de, Ese nivel de belleza era. de belleza y de cómo mi cerebro lo codificó. Pues también, o sea, es Claro, claro. como que yo no puedo Pero eso, recordarla como que fue una cosa caminando. que te pareció, que te Sí, impactó tanto que dijiste, esta mujer no puede caminar ni siquiera, de lo exacto, bella que es. exacto. Yo quedé mal. Y entramos al mismo salón y yo dije, ay, gonorrea, yo no voy a parar ni 5 bolas a lo que va a pasar en este curso. Siquiera no tiene implicaciones pues para mi vida académica. Y como que, ves que uno como en los cursos en los que no está como con la gentecita con la que siempre está, siempre como que hace como un amiguito circunstancial, que es Sí, como que vamos a ser amigos durante este curso y luego no me y acuerdo ya, de cómo te llamas, ya. total. Eh, y como que todo está más o menos como apuntando a que María, la mujer que entró levitando, y yo íbamos a ser como Marica, amiguitas ¿cómo se, circunstanciales. además, ¿cómo se va a llamar María? Bueno, Ah, esta sí, historia empieza claro. muy bien, es todo muy No, y yo de colegio simbólico. católico, yo ahí Levita, ya. sí, Isabela saliendo de un colegio católico y se encuentra con la mujer más bella que ha visto, que además se llama María y no camina sino que levita, ok. Exacto, sí. O sea, las monjas de mi colegio estarían felices con esta historia. Estarían approved, Sí, sí. total. Parce, y como que, no sé, como que empezamos a tomar tinto después de la clase, como a conversar de cosas distintas. Y yo en ese momento tenía como un delirio en el que estaba como escribiendo como historias de mi familia. Pues yo tengo Ok, como muchas tías y yo como que muchas tías con muy buenas historias, pues y también como muy inverosímiles. Y yo y por como eso son que tan buenas. sí, pues era como que tengo una prima que huyó, pues como que en un festival de tango se enamoró de un cantante y el papá le dijo como, los músicos son horribles y ella le dijo, sí, y se fue a vivir a Argentina con él y estuvieron casados 50 años, o sea, es como chimbísima, Ok, aprobadísimo. ese tipo de historias, listo. Ese tipo de historias y yo dije, güey, pucha, como que mis tías están envejeciendo y como que me parece importante como registrar esto, pues como que no se nos pierdan. Eh, y yo me acuerdo, yo tenía como un manuscrito Ok. y ¿Y tu forma de recolectar esas historias era como en libreta, en el computador? ¿Qué hacías? no, ¿Cómo? lo hacía en el computador. Ok, Pero como que en esa época no he vuelto a hacer esta práctica, pero me funciona muy bien, como que para mí tiene más sentido leer en papel, entonces yo como sí, que lo escribía, lo imprimía y lo rayaba, pues como que ok. lo editaba. Y con uno de estos, pues como con uno de estos manuscritos que estaba como editando, yo lo tenía como en la mano al final de una de estas clases y yo, o sea, como que algo
como una pulsión más fuerte que yo, me hizo como levantarme y llevárselo a María y decirle, ¿puedes leer esto, por favor? Pues, y me dices, ¿qué te parece? Me cago, marica, ¿cómo hiciste eso? No, yo no sé. Yo por eso te digo, es como que siempre en esta historia hay fuerzas más grandes que yo operándome. Porque si uno piensa 2 segundos esa acción, no la hace ni cagando. No. O sea, no podía. O sea, por eso digo, o sea, incluso yo creo que yo estaba diciendo, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? Mira esto. Aquí está. Ok. Y ahí digamos que como que nuestra relación pasó como del tinto a como hablar otras cosas, pues como que creo como a tomarnos una pola, pues como que la Y transición además del que, tinto a la que ya el pola. material de conversación estaba mucho más expandido, ¿no? Sí, Ya ella por lo menos tenía mucha información de tu familia. tal cual. Y de hecho yo tengo todavía en alguna carpeta guardado ese manuscrito original porque ya en la última página me escribió como, pues, no sé, como llevas a la lectora, pues como pues como a las historias y no me acuerdo, y me acuerdo, esto sí que decía como no dejes de escribir, como y gracias, pues como por la confianza de permitirme Qué leerlo. linda. Eh, y ahí lo que empezó a pasar es que ella me empezó a prestar libros. Ok. Entonces, no me acuerdo cuáles fueron los primeros, pero sí me acuerdo de que empezamos a hablar de libros y ella como que en algún momento mencionó Opio en las nubes y yo le dije como, ¿what? ¿Qué es eso? Y ella quedó como, ¡ah! ¿No has leído Opio en las nubes? Y pues yo Me no había encanta que sido estamos en este adolescente, momento, yo o sea, claramente. estamos situando esta historia en un momento histórico muy particular del país, cuando Opio en las nubes estaba de moda. Yo ni siquiera sé si estaba de moda, o sea, es Ok. como que, porque yo creo que este es un libro que siempre está de moda, pero uno solo se da cuenta de que está de moda cuando uno está en el rango de edad del libro. Es verdad, tienes toda la razón. Entonces, o sea, yo no había tenido adolescencia, entonces claramente yo no había leído Opio en las nubes, yo ahí tenía 19 ya, 19 años. Y ella se quedó como, ¿what? No lo sé. Mañana te lo traigo. Pues como que tienes que leer Opio en las nubes, tienes que como que cruzar este umbral. Es un Eh, ritual de paso. exacto, completamente. Y yo, claro, lo leí y dije como, wow. Creo que no dije como, sí, esto soy yo, porque claramente eso no era yo. Obvio. Pero sí fue como que, uff, marica, como que estas cosas pasan en el mundo también. Pues como que... y yo siento que hubo como una serie muy particular de libros de los que ella me prestó, en los que estaba Pío en las nubes, estaba la obra completa de Alejandra Pizarnik, estaba la poesía de Raúl Gómez Hattin también, Ok. y el libro del que vamos a hablar hoy finalmente, Finalmente ha llegado la espera ¡ah! para quienes estaban oyendo. El libro que, es que viva la música. de Andrés Caicedo. Entonces, parce, yo siento como que esta serie de libros como que me puso a mí a vivir la adolescencia y como que Ok. me permitió pasar a la adultez. Pues como que yo siento que yo estaba... Hacer justo ese ritual que permiten esos Exacto. libros, ese ritual de transición. Sí, completamente. Pues como que finalmente la adolescencia es un momento de la vida que, si no piensas como largo, o sea, son como 9 años de sentirse muy raro y todo, pero dentro de todo es un cruce, pues es como que antes eras Sí. niño, ya eres adulto, y en la mitad fuiste adolescente, estuviste confundido, no supiste cómo funcionaba la vida, el mundo, el amor, y yo, o sea, yo viví mi adolescencia completa como en 6 meses, leyendo las cositas que que esta nena me pasaba, pues era muy tremendo y Y espérame, dame un poquito más de información sobre María. ¿Cuántos años tenía María? 34 era mucho más ¡Ay, ay, grande que yo. ay! Isabela. Bueno. Sí, sí, entonces esto complicaba las cosas, porque bueno, además ella estaba en una relación, pues como que un momento en el que como que muy evidentemente yo estaba muy tragada y empecé a sospechar que ella también. O sea, Ay, y era como, claro, como no, te voy a devolver un libro, listo, no, sí, tomémonos una pola como a las 6 de la tarde, pues como ya por fuera de los espacios sí, como sí, de la sí, sí, sí. universidad, como que ya claramente estábamos viéndonos
como en la noche o Ya no era circunstancial la cosa. ya no era el amiguito circunstancial del curso de relleno, no. Y fue como que viva la música en particular, fue como el momento en el que yo dije, "Güey, puta, acá está pasando algo y yo no tengo ni idea de cómo esto se va a desarrollar", porque ella me lo prestó y yo como que llegué, lo hojeé y había como un papelito de Club Colombia metido como en una parte del libro y yo dije, seguramente es una coincidencia. Y luego cuando estaba leyendo el libro, es un momento que releí esta semana antes de grabar, pues de juntarme contigo a grabar, es un momento en el que hay una escena erótica, lésbica, pero al mismo tiempo es una escena de violencia extrema. Okay. Que yo no me di cuenta hasta que lo releí antier, que era violencia extrema. O sea, yo solo decía como estas peladas están en el desierto, como súper hongueadas, dándose, como lamiéndose el sudor de la clavícula. Esto, o sea, si este papelito es una hijueputa casualidad, o sea, Dios, ¿el papel ¿qué me estaba está en esa diciendo? escena? Estaba ahí. Ay, Y Dios, yo ahí dije, casualidad, oiga. esto es otra cosa. O sea, acá están pasando otras cosas. Y como que yo también le presté algunos libros, ni siquiera me acuerdo de qué, porque yo en esa época, o sea, como que había leído Token Follett, todos los Juegos del Hambre 3 veces, y no tanto más. Y estoy volviéndole a prestar los juegos. Y ya te leíste el primer tomo. ¿Y el Ya leíste Sin Sajo. O sea, como, no, no me acuerdo de qué le presté, pero empezamos como a dejarnos cosas dentro de los libros. Ok. Porque Ay, o sea, lindo, nosotras cuando ¿qué es eso hablábamos tan del romántico? libro, hablábamos de... No, hablábamos del libro, hablábamos de nuestras familias, pues como que hablábamos siempre en un plano muy literario, incluso cuando estábamos hablando de nuestra vida, pues era como que buscándole lo poético o como el plot twist, pues como lo que narrativamente tenía, lo que fuera que nos estuviéramos contando. Ok. Y no sé, creo que con lo que te venía diciendo ahorita, que es como la idea más o menos central de todo lo que quería contar de mis 6 meses de adolescencia, creo que, o sea, si bien Opio en las noches y como, sí, esto es algo, Claro. parte de lo que, como de lo que estaba en esas historias de mi familia, estaba muy entrelazado con la música. O sea, mi bisabuelo tuvo emisoras, mi familia siempre ha sido muy melómana, mi tía, el esposo de mi tía tenía un bar de salsa brutal, entonces como que las historias de mi familia siempre están por un lado entrecruzadas como con que hay música ocurriendo en la historia, pero además de eso como que la música no solo está como de fondo, sino que es una parte importante. Entonces hay como una banda sonora de mi familia que es muy clara, es como que todos nos la sabemos, son nuestros himnos, ahí nos paramos, mano en el corazón. Pero además de eso también es como que yo te podría decir de mi familia qué canciones cada persona. Pues es como que yo tengo una tía bisabuela que es un vals tristísimo que se llama ¿Qué importa? Tenía otra que era Puerto de Santa Cruz. Mi mamá es La temperatura de los hermanos Lebrón de Aquí a la Chimba. ¡Qué lindo! Y un poco yo jugaba con eso, pues yo jugaba con eso en esa cosa que había escrito, y que Viva la Música me conectó un montón, porque ¿tú lo has leído? No lo he leído, no, lo siento. Entonces, que Viva la Música va de una pelada play caleña. Ajá. Como que al principio... Una pelada play, tenemos oyentes de todo el mundo, Isabela. Una pelada play es como... de clase una alta. mujer Pues, de clase alta, sí. Sí, pues una mujer joven de clase alta. Sí. Que yo, o sea, la primera línea del libro habla como de lo rubia que es. O sea, es como que soy rubia, rubísima, tan rubia que cuando voy por la calle me gritan mona. El libro está narrado en primera persona, es ella la que habla. Sí, está narrado en primera persona, es ella la que habla, se llama María del Carmen, o sea, es una María más. Y
en el libro hay 3 Marías, que son como 3 arquetipos que toma una misma voz, o sea, todo está muy conectado. Y María del Carmen, pues es como que al principio del libro ella como que está en la universidad y tiene un parche de amigos con los que lee El Capital y es como, pues como una universitaria con conciencia social promedio, hasta que descubre el rock. Y esta vez, esta es una novela que se escribió en los 70, en mediados de los 70. Ella descubre el rock y con el rock descubre las drogas y como la vida nocturna, y ahí un poquito como que deja de leer El Capital con los parceros y más bien se distrae un poquito, se va a escuchar discos, hasta que en un punto descubre la salsa y se vuelve loca. Entonces, o sea, hablan de un montón de cosas que son como ajenas tecnológicamente. Es como que escuchar los discos de 33 revoluciones en 45, entonces para que suene más rápido. Pero es un libro súper sensorial, entonces es como que tú estás ahí en el cuerpo, tú no estás escuchando, pero tú estás escuchando. Y parece que es un libro también como en donde, por lo que me estás contando, en donde ella está haciendo también una especie de transición, ¿no? Y como un descubrimiento de muchas cosas que te estaba pasando un poco también, un descubrimiento de muchas cosas. Sí, no, y es como que ahorita estaba pensando como, pues como que cuál esto es como un pensamiento geométrico, como que cuál es la dirección de la transformación de este libro. Y yo creo que si uno lo mira como en el esquema más tradicional como de los valores, o sea, en los paisas definitivamente no tengo tan claro cómo es el esquema de valores tradicional caleño, pero me imagino que también porque siguen siendo colombianos y católicos. O sea, este es un libro de decadencia. O sea, es un libro en el que esta nena se va a la mierda, a la mierdísima, sin vuelta atrás. O sea, ella no es como que después dice como, ay, no, sí, muy rico y todas las drogas, pero tengo clase. No, marica, la vida sale de la universidad y termina puteando en un barrio pobre de Cali y bailando y súper contenta al respecto. Pues es como una decadencia social, pues como que ella baja de clase social, pero también una decadencia moral, pero sin el juicio moral de que es decadente. Entonces es... Claro. Incluso todo lo contrario, ¿no? Como ella Exacto, encontrando dicha en eso. es su gran triunfo. O sea, como que dejar de ser la mona del barrio rico, o sea, solo se me ocurren palabras demasiado colombianas para decir esto. La mona del barrio pupi de Cali. Sí. A ser como una pelada muy libre. Sí. Y hay algo, el libro termina como con unas sentencias que son como, marica, como unos mandamientos. El libro es de Andrés Caicedo, que yo creo que es como una figura que también como en ciertos momentos de la adolescencia y también como en ciertos aspectos, pues espectros como de la bohemia, aparece un montón. Y esa es la novela de Andrés Caicedo, porque el man entregó el manuscrito y, marica, no sé, a los 15 días, estoy exagerando, no es un dato exacto, pero se mató. Y una de estas grandes sentencias que él da es: muere joven y deja obra. Entonces, pues claro, parte de todo esto que hay una... Que además es también un poco dentro de todo es una cosa muy adolescente, ¿no? Esa sensación de que hay que vivirlo todo, de hacer todo lo que le apasiona. Y de que el día que uno se vuelve adulto, pierde. Y esto es como... Claro, Andrés Caicedo era parte del grupo de Cali y estaban haciendo como cosas en el cine y en las artes plásticas, y eran los 70, pero pues como acá las cosas llegan tarde, es como los 60, pues, o sea, era la contracultura. Parce, y es como que, no sé, como que yo creo que cerrar este libro... Como todo esto que me estás nombrando ahora, como esa decadencia y esa contracultura y eso que significaba ese libro... ¿Cómo te habló a vos en ese momento, siendo una adolescente, además que primero estaba resumiendo la peor época de su vida, que son como 10 años a 6 meses? Te felicito por eso. Sí, nadie más adolescente tardía. En la humanidad. Y que segundo estabas eso, como descubriendo un poco qué era lo que había ahí.
¿Cómo te habló ese libro en ese momento? Bueno, además mediado por esta mujer, que eso es Claro, importantísimo. sí, por la Cuarta María. Por un lado me mostraba cosas que yo decía como que esto es posible, pues como me mostraba la libertad sexual, me mostraba como la experimentación, me mostraba como el un poco fluir y dejarse llevar. Eh, pero por otro, ya, creo que aquí iba cuando decía lo de que esto termina como en unos mandamientos. O sea, yo siento que en serio es un libro como que al final como que te da una palmadita y te dice, bueno, y ahora lo que usted tiene que hacer esto, mijita, es esto. Pues sí, es como... Había una parte, me acuerdo que dice como, nunca creas que podrás encontrar comprensión y amor pues como con alguien del sexo opuesto, porque no hay nada más antinatural que eso, es como tu cerebro no funciona igual. Wow. Y yo decía como, claro, marica, claro. O sea, siento que fue un libro que me reafirmó un montón de las cosas que yo estaba sintiendo. Tal vez me señaló un poco cómo podían ocurrir, y digo señaló un poco pues porque claramente yo no era una mona en Cali en los 70, pues Claro. yo era una pelada promedio en Medellín en el 2017. Pero, pero creo que sí o sea, como que en el libro pude ponerle palabras a muchas emociones que estaba sintiendo por primera vez, porque claro, o sea, yo estaba tragada de esta pelada estaba tragada de mí, y en algún momento se nos hizo ineludible como que eso estaba pasando y no teníamos las palabras. O sea, yo me acuerdo la vez que tuvimos esta conversación, como que María me dijo como, tú tienes que decirlo, y yo le decía, yo no lo voy a decir, pues marica, Por el hijo de puta. o sea, estás loca. Y ella como, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, yo no tengo ni idea, ¿qué vamos a hacer? O sea, sí, pues y fue muy teso, porque es como que yo me acuerdo como que cuando esto dejó de ser como escondible, eh, irreprimible, era más o menos mitad de año, y yo me acuerdo de esa mitad de año, así como recuerdo que ella entró levitando por el corredor, yo me acuerdo de que esa mitad de año hizo mucho calor. Ok. Y yo caminaba mucho por el centro, no sé para dónde iba, o sea, pero siempre tenía algo que hacer en el centro, y estaba haciendo calor y yo estaba con audífonos oyendo salsa, muy triste además, porque Ok. esta es una historia de amor, pero es una historia triste de amor, porque era como este amor que no podía ocurrir, pues, y como que si nos acercábamos un poquito, como que la respuesta era una reculada, la hijueputa, o sea, era como, nos dábamos un pico y dejamos de hablar 2 meses porque no nos Ay, podíamos Dios. dar ese pico. Y yo sufría porque además era como la primera vez que estaba muy, muy, muy tragada, enamorada Puta, y de una mujer tan mayor, de no. una mujer como muy mayor que no estaba disponible, y que además me estaba señalando como todos los umbrales que yo tenía que cruzar para ser adulta. Claro, un poco a eso llegó María, ¿no? Y lo que pasa es que se Ajá, enamoraron, pero María llegó fue a otra cosa. probablemente. No, y sabes qué, creo que si no nos hubiéramos enamorado no hubiera podido cumplir como esta tarea cósmica. O Es sea, cierto, es nos cierto. teníamos que enamorar, y Y eso permitió también que le prestaras la atención que le prestaste, ¿no? Como el claro, enamoramiento que había ahí, sí, porque si no, tal vez hubiera sido absolutamente. como esta vieja que... Sí, absolutamente, como porque me estás mostrando este libro como tan adolescente, pero Sí, porque sí, yo no me sí. daba cuenta que yo tenía que ser adolescente Sí. tardíamente. Eh, entonces yo me acuerdo de que hacía calor y yo caminaba mucho y oía mucha salsa, y creo que en parte que yo recuerde eso y no cuando estaba en posición fetal llorando en mi casa, es porque había leído que iba la música. O sea, es como que sí, eso es lo que yo más recuerdo, pues Claro. como las formas de procesar que el libro un poco también me había Te entregado. permitió, claro, claro. Ajá.
Y todo este relacionamiento también me imagino con la salsa, un poco de ahí. Supongo que Ujú, también hay una relación ya más antigua con la música y con la salsa por tu familia, ujú. como lo contabas, pero como que un acercarse a la salsa no desde lo familiar, sino desde esta cosa adolescente que no habías vivido y desde lo que sentías por María y puta, y uno Y desde la andar, o sea, qué calentura. imagen tan bella, uno andar despechado por el centro de Medellín con un calor el hijo de puta, oyendo salsa mientras de pronto va llorando. Ay, no. No, sí, sin duda de pronto iba llorando. Además, tenía como el pánico y el delirio de persecución de yo voy a voltear en esta esquina y esta pelada va a estar aquí. O sea, para mí María era omnipresente. Wow. Como que yo era como, puta, 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 puta. Tengo que cantar, tengo que caminar porque si me quedo quieta me encuentra. O sea, yo sentía que el Wow. amor venía por mí. Ok. Y si yo no estaba en movimiento, me iba a Te iba a alcanzar. alcanzar. Te iba a Y me alcanzar. iba a volver, o sea, yo no salía. Quedaba ¿En loca. serio? Sí, claro, Qué porque además sensación es tan como rara. que Vuelvo a pensar en tu ser de 4 años, como que viendo, o sea, sintiendo como eso por primera vez y luego fast forward a 15 años después, un poco corriendo por la ciudad del amor, o sea, como huyéndole pues al amor, porque sí, esas ganas de marica. huir. Ja, yo le pago a mi psicoanalista para que me haga estas preguntas, ahorita te transfiero. Uf, ¿sabes qué? Es que era tan peligroso Ok. todo. Pero Pues peligroso en el sentido de la homosexualidad o peligroso en el sentido del no, amor en general. no, sabes que yo desde que me contaron que era lesbiana he tenido como una relación súper tranquila con la homosexualidad y mi familia también ha sido como linda, mis amigas, pues como que para todo el mundo fue como, ah, sí, obvio, Ok, qué todos buenísimo. sabíamos, Qué gran experiencia, qué normal. bueno. Y eso no me parece peligroso, creo que era como las circunstancias, pues porque era como que, claro, yo estaba muy tragada, pero yo sabía que nosotras no íbamos a terminar juntas. Pues Claro. como que yo sabía que ni siquiera íbamos a ser novias. O sea, que Ujú. podíamos de pronto ser amantes. De pronto, si Ay, todos los astros se alineaban. Entonces me parecía súper peligroso porque era una emoción que me gobernaba, Nati, marica. Yo me acuerdo, yo estaba viendo, el semestre siguiente estaba viendo una clase de historia moderna y estábamos ujú, hablando, la profesora como de los humores del cuerpo, que es esto que como que la gente que tiene más sangre sí, es como más rojita y más alegre y la gente que tiene más bilis, trin, trin, trin. sí. Y hubo un momento en el que la profe dijo como no, y la melancolía, y se quedó en silencio y yo como mírenla ahí y me señaló y yo estaba sentada, ¡Ah! yo tenía suéter y abrigo porque yo no quería comer, entonces tenía frío todo el día. O sea, Ay, yo en mi esta vida. historia de amor bajé 15 kilos, marica. Es como que a mí me No. destruyó el amor. Te hizo mierda. Yo tenía que huir si yo no huía. De hecho, yo tenía que huir tanto que me fui un mes para México. Mi mamá vive en México. Y yo le dije como, mamá, yo no estoy bien. Y ella me dijo, mañana vienes. O sea, como que huí. Dios mío, huiste Me fui de la ciudad, yo demasiado. no podía estar en Medellín. Ay, ¿qué es esto? Sí, y o sea, yo estuve, el 2017 es como el año en el que yo estaba todo el año Huyendo del amor, angustiada, huyendo del angustiada. amor. Qué locura. Ay, no, qué historia tan triste y tan linda. Sí, 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 es una de mis grandes historias, porque además también luego, como nos dimos cuenta que si nos amábamos, si éramos amantes, íbamos a morir. Ujú, Ahí, en el proceso, transitamos a donde transitan todas las relaciones lésbicas exitosas y es a la amistad. ok, Y tuvimos una gran, gran, gran amistad. O sea, es como que qué bueno. yo Eso después se me hice también puede, amiga de su imagínate. pareja y como que también ellas significaron un lugar muy nido para mí, porque pues claro, yo vivía como con mis papás, pues con mi papá y la esposa, Ujú, y como que tenía que dar un poco más de explicaciones de todas las cosas claro. que estaba descubriendo.
Claro. Pero era más fácil, simplemente yo le decía, pa, duermo donde María, y ella le decía, llego de pronto no, y ella me dejaba, ella armaba el cambuche en la sala y yo tenía llaves, entonces también era Qué como que lindo. era un lugar súper seguro para mí, no será también un lugar de consejo, de... Siempre fue como una relación muy, muy Jedi, muy maestro Jedi, Ok. como que yo iba a ella y le decía como, marica, me están pasando estas cosas, y ella como que decía, vamos a desarmarlo, vamos a procesarlo y vamos Qué a belleza. enfrentarlo. O sea, era como que yo incluso le decía como, puta, esta vieja me escribe esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y es que, o sea, casquillo ya. Y era como, dile eso. Y yo, sí. Qué O sea, chido. yo le debo muchos triunfos románticos también a cuando María y yo ya no estábamos involucradas románticamente, cuando ya Qué fuimos maravilla amigas. entonces lo que significó, o sea, fue un movimiento muy sabio huir del amor en ese momento, porque luego Ah, te permitió sí, todo esto. sin duda. Qué chiva, baby, qué gran historia, no me la esperaba. Ay, Me bebé. encantó. Qué historia tan bella. Me hice unas imágenes de ti tan hermosas. La de 4 años, pues, es mi favorita. Pero la de caminar por el centro yendo salsa, tristísimo, que me ha pasado también. Qué cosa tan bella. Sí, que yo creo que también eso es, pues eso es lo poderoso de los libros como este, que es Ujú. como, o sea, no sé si universalmente le hablan a la gente, pero yo creo que como un poco a la experiencia latina, un poco a la experiencia joven, algo le dicen. En el universo colombiano, adolescente, sí, como de esa etapa, universalmente sí le habla a uno. Un libro como eso es como le habla a uno Opio en las nubes en ese momento y luego uno lo vuelve a revisar y dice un poco, o bueno, en mi experiencia un poco que es esta mierda, pero en ese momento significó Total, lo que significó. claro, sí, sí. Pues y le, también es como que, yo creo como que abre puertas, pues es como Claro. que yo leí Opio en las nubes y me dio como la disposición para una forma literaria que no me había encontrado en el colegio, o sea, que no son Ujú. capítulos estructurados, puntuación y oraciones Total. muy claras, y tal vez porque, o sea, voy a hacer una afirmación demasiado, demasiado gratuita y no la voy a justificar, pero tal vez porque leí Opio en las nubes, después pude leer La tejedora de coronas, o sea, después pude sentarme y mamarme capítulos que son un solo párrafo, sin un Sí, solo sí, sí. punto de 40 páginas. Y yo creo que ese es, o sea, la literatura colombiana es posiblemente mi libro favorito y es un libro adulto. Ajá, ajá. Pero tal vez solo pude como en serio leerlo y en serio decir, claro, esto es un formato que yo puedo enfrentar y encarar porque había leído Pío en las nubes y había leído Trip, Trip, Trip 37 millones de veces Fue puta, en un sí. libro de 100 páginas. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Que vuelta a esos libros que son justo lo que decías al principio, que yo lo dije mal, como que pertenecían a unos años muy específicos, pero pertenecen es a unos años biológicos de uno, no como a una época en especial, pero sí, qué vuelta, qué vuelta, qué gran historia, baby, te agradezco muchísimo por habérmela contado, por haber compartido esta historia conmigo. Gracias a ti por el espacio para contarla. O sea, Gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar la conversación de hoy. Si tienen una historia similar y quisieran compartirla, escríbanme a alomodelibro@gmail.com. Esto es un podcast de Alomo del Libro. Hasta la próxima.